La nueva serie de los X-Men es increíble. Mantiene la esencia del original y la lleva a un plano superior. Se manejan una serie de temáticas que en las anteriores temporadas se dejaron abiertas y aquí se abordan de forma magistral. También se aprovecha para desarrollar personajes que son sumamente importantes y darles un giro de tuerca. Sin embargo, la serie tiene un problema que baja la calidad de la obra en general. Los X-Men son una de las franquicias más reconocibles de Marvel, una longevidad bastante considerable, teniendo diversas adaptaciones en varios medios, videojuegos, series y películas, donde existe una temática que se repite constantemente: la lucha de un grupo aparentemente minoritario contra un sistema que los oprime de forma sistemática. Es algo que atraviesa de forma transversal a la temática de los mutantes. Los mutantes son constantemente segregados por el grupo de poder, que curiosamente son hombres blancos. Pero abordaremos eso más adelante. Lo más importante es que la lucha de los mutantes tiene dos vertientes: la lucha confrontacional y la sistemática. Magneto y el Profesor X son los avatares de dos posturas. El primero trata de llevar la lucha de forma directa, atacando a los no mutantes, debido a que ellos institucionalmente los oprimen y atacan. Originalmente, él es el antagonista de la serie, por sus actos violentos contra la humanidad. Contra él se antepone el Profesor X, líder de los X-Men, los cuales tratan de formar parte de la sociedad, trabajando en lo que pueden para ayudar a la población, siendo integrados lentamente a ella. Son dos posturas de combatir la opresión sistemática que muchas veces se presentan como irreconciliables. Es aquí donde entra la nueva serie X-Men 97, la cual pone sobre la mesa la temática de la segregación racial, nuevamente como un eje central en la historia. Sin embargo, usa estos hechos para trastocar a los personajes de forma directa y que esto repercuta en su forma de concebir el mundo. Pero la serie también se aprovecha de su temática para cuestionarnos a nosotros, nuestros ideales y nuestras formas preconcebidas de lo que creemos fidedigno. La pregunta aquí es, ¿cómo lo hace? Magneto es parte de la respuesta a nuestra pregunta. Durante todas las series y películas hemos visto que él es el antagonista principal de los X-Men, aunque en varios momentos se une para pelear contra un mal mayor, el cual suele ser el hombre blanco. Pero en esta serie nos dan un giro mostrando un Magneto diferente. Hemos tenido varios años para entender la postura del Profesor X, pero ¿cuánto tiempo hemos tenido para entender la postura de un sobreviviente? Es impresionante el esfuerzo constante que hace la serie, no solo porque conozcamos lo que piensa Magneto, sino por lo que siente. El amo del magnetismo se nos presenta como una persona que lo que más anhela es la vida de los mutantes, a los que ve como iguales. Es impresionante porque él ve esta carrera personal como una lucha similar a la de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, combatiendo a la hegemonía y sobreviviendo. Charles Xavier me confió el sueño que siempre tuvo. Y este no requiere que amen o acojan a mi gente como suya. Solo quiere que acepten que todos compartimos este mundo con un futuro en común. Y que mi gente, como la suya, tiene el derecho de vivir en él. Hablemos un poco más de la lucha mutante y cómo se relaciona con nuestra realidad. En nuestra historia tenemos muchos ejemplos de personas que discriminan a otras por cómo son o de dónde vienen.
Traeré dos ejemplos que creo que se trastocan estrechamente como lo que habló Magneto. En el Perú se encontró unas reservas de gas natural que justamente estaban debajo de comunidades nativas, así que el presidente de ese entonces dijo esto: estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. Vemos cómo se les trata como algo menos que humanos. Sus derechos y sus necesidades no importan, como los mutantes. Son discriminados por una condición inherente a ellos, su lugar de origen. Un ejemplo más reciente es la del expresidente Alberto Fernández. Una vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Es interesante que diga que los argentinos vienen de los barcos de los inmigrantes italianos, cuando hay una gran población que es afrodescendiente y además hay todo tipo de nativos. Está negando a una población al igual que se niega a los mutantes en los X-Men. Ellos son el avatar de todo lo no hegemónico, los cuales luchan contra esa opresión sistemática que los oprime todos los días. Lo hermoso de Magneto es que logra cumplir su sueño y es parte de los fundadores de Genosha, una isla que se está volviendo un país de solamente mutantes para poder vivir en comunidad. Es el paraíso que siempre soñó, haciendo una alegoría a la tierra prometida para su pueblo. En lo personal, creo que Magneto se autopercibe como un profeta, un tipo que si tiene el poder para hacer algo, tiene que hacerlo por el bien de las personas. De seguro, piensa para sus adentros: ¿cuántos morirán si yo no hago nada? Este es el momento de inflexión de la serie, donde nos preguntamos: ¿es posible la paz entre humanos y mutantes? Sin embargo, durante la escena no hay tiempo para preguntas, solamente el intento por salvar a un colectivo humano que está siendo atacado. La serie es muy inteligente porque nosotros no conocemos a todas estas personas que están cayendo frente a nosotros. Entonces, para que podamos empatizar, la serie quema un cartucho muy valioso. Asesina a un X-Men que conocemos desde el principio. Gambito muere como un héroe y con él podemos empatizar con la situación general. La serie no solo aprovecha en mostrarnos al viejo sabroso, sino también a diversos personajes para desarrollarlos de una manera más humana. Cíclope es uno de los favoritos de la temporada. Siempre lo había visto como el correcto, el Boy Scout, el chico bueno, y que quiere seguir la estela del Profesor X de la mejor manera posible, cosa que la serie presenta al principio. Sin embargo, la obra no se cansa de picar a Scott para quebrarlo poco a poco, con la muestra de que Jean es un clon, la pérdida de su hijo y su acto de infidelidad hacia la verdadera Jean, mostrándolo como un ser humano que puede explotar, romperse y no ser siempre la persona que toma las mejores decisiones. Rogue es otro caso de desarrollo que nos llama la atención. Una mujer atormentada por sus poderes y por el mundo en el que habita. Su poder le impide relacionarse con personas de forma sexoafectiva, lo cual le produce malestar, excepto por Magneto, el cual por sus poderes eléctricos puede tocarla. Sin embargo, ella se da cuenta que hay algo más profundo que el cuerpo. Cuando dos corazones se tocan, es más profundo que el calor que te puede dar un cuerpo. Pero cuando se da cuenta de eso, llega la tragedia.
Remember it. Es ahí cuando su corazón se rompe. No busca redención, solamente venganza. Es interesante cómo estos dos estudiantes del profesor son consumidos por la violencia contra la humanidad, debido a que les quitó lo que más amaban, dando como resultado una historia de dos humanidades siendo invadidas por sentimientos desagradables y desadaptativos. Sin embargo, ellos no son los únicos que han pasado por eso. La historia de los X-Men también es una de aprender a lidiar con un pasado y una realidad tormentosa. Wolverine es un personaje bastante secundario en esta temporada, pero eso no es algo malo, debido a que podemos ver todo el trayecto de Logan para lograr el control, la paciencia y la toma de buenas decisiones. Cuando Jean lo besa, él la aparta porque sabe que no es correcto. Un arco tan importante para él le deja ir a aquella persona que ama. Es algo central en su personalidad. Una persona menos violenta y más tranquila dentro de lo que es Wolverine. Puede que parezca que la serie es totalmente perfecta, pero cuenta con un problemita chiquitito que arrastra desde las temporadas viejas. Pasan demasiadas cosas. La serie es incapaz de tomarse su tiempo para contar algo. En un capítulo Scott tiene un hijo, luego lo secuestran, después ya no está, y así es continuamente. No hay tiempo para descansar, no hay tiempo para procesar lo que sucede, no hay tiempo para sentir. Pasa todo demasiado deprisa, haciendo que no podamos sentirnos bien o mal, porque todo está pasando demasiado rápido, como en Jujutsu Kaisen. X-Men 97 ganaría bastante si pudiera tomarse su tiempo. No es una cuestión de más capítulos, es una cuestión de ritmo narrativo. Hilda y Frieren son obras que se toman el tiempo para contar una historia. Capítulos donde se toman un tiempo para procesar, entender y empatizar. Lamentablemente, la obra termina opacando un poco su mensaje con cuotas innecesarias de un ritmo demasiado frenético. Pero no me malentiendan, la obra es increíble y un portento narrativo. Ha revivido una saga bastante vieja y le ha dado una nueva vida para contentar a propios y extraños, atreviéndose a hablar sobre una problemática vigente en nuestros tiempos: la discriminación a lo no hegemónico y la lucha de las clases que hay en ella. Además de desarrollar personajes que ya tenían establecidos desde hace mucho tiempo y dándoles una pantalla necesaria para que empaticemos mejor. Lamentablemente tiene el mismo problema que Jujutsu Kaisen, demasiada acción para poder empatizar con lo que vemos, acompañado de una coreografía interesante y una temática central hasta cierto punto bien llevada. Si quieres ver más de Jujutsu Kaisen, mira el video que te dejo al final. Muchas gracias a los miembros del canal y no se olviden de ver a través de la psiquis de lo animado.